Dios le bendiga a mis amados hoy en esta mañana. Hoy es septiembre 29 del 2024. Ese es el último domingo del mes. Y estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración, localizada en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, código postal 90255. Tenemos sana doctrina a las 10:30 de la mañana. Invitamos a todos que nos acompañen a oír la sana doctrina. Y nuestros servicios son a las 11 de la mañana y también a las 4 de la tarde, los domingos, tiempo pacífico. Y los esperamos, los que nos oyen hoy en esta mañana, los esperamos verlos aquí un día para adorar al Señor juntos. Y estamos estudiando la palabra de Dios de manera expositiva, versículo por versículo. Y hoy nos encontramos en el libro de Hechos. Este libro histórico, inspirado por el Espíritu Santo, fue escrito por, ¿saben ustedes quién escribió este libro? Lucas, amén. Hechos nos narra la historia de la iglesia primitiva. Hoy nosotros como iglesia tenemos el gran privilegio de conocer nuestras raíces. Yo comparo el libro de Hechos, hermanos y hermanas, como el álbum de fotos que tenemos en nuestra casa. Amén. Donde podemos ir y quizás nuestra abuela o madre nos comienza a enseñar en las fotos, ¿verdad? Nos dice, no, ahí era cuando tu abuelo estaba niño. Aquí fue nuestra boda. Aquí estábamos juntos en el parque. Ahora nosotros como iglesia podemos ir al libro de Hechos y ver lo que Dios Padre hizo a través de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia primitiva. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo obró por medio de ellos. Y si podemos, como se han guardado, se han conservado esas fotos en ese álbum, también se ha conservado las escrituras para que las futuras generaciones puedan también acercarse al libro y ver la historia de la iglesia, ¿verdad? Como vamos a estar también viendo en octubre la historia de la reformación, de la reforma. Es muy importante ver nuestras raíces. Y podemos ver que el libro de Hechos es el álbum de la iglesia, donde podemos ir y reflejar y podemos recobrar ánimo para seguir adelante y seguir ese ejemplo que nos dejó los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva. Y la semana pasada vimos el primer sermón dado por un cristiano, después de la resurrección y la ascensión de Jesús. El sermón de Pedro, ahí lo miramos en el capítulo 2, versículos 14 al 36. Se juntó un grupo grande que estaban ahí celebrando el día de Pentecostés y oyeron un estruendo. Oyeron a estos simples galileos hablar las maravillas de Dios en su lenguaje, después que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y los judíos estaban alertos y unos se burlaban, pero Pedro se pone en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Capta la atención de todos que estaban presentes y él presenta su sermón del 14 al 36 ahí en Hechos 2. Presenta su caso. Es una defensa de la fe. Oyen y es un previo de lo que los cristianos han enfrentado desde su inicio. Porque cómo se estaban comportando los judíos, se estaban burlando. Se estaban burlando de ellos cuando los vieron que estaban hablando en otros idiomas. Y eso es lo que ha enfrentado el cristianismo. Críticas y burlas, porque somos la gente del Señor, somos el pueblo del Señor. Y aquí vamos a estar juntos en esta mañana en el versículo 37 al 41 para ver la reacción de los judíos después de oír el evangelio. De primero se estaban burlando, pero vamos a ver la reacción de los judíos después que Pedro presentó el evangelio, cuando dio su sermón.
Y en la tarde, como todos vamos a venir en la tarde, vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a concluir con el capítulo 2. Pero hoy en esta mañana estamos aquí en el versículo 37. Y si se pueden poner en pie, mis hermanos, si pueden, se ponen en pie para leer las escrituras juntos, del 37 al 41. Y aquí vamos a estar en este pasaje, en esta perícopa hoy, en esta mañana. Un amén cuando lo tengan. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Señor, y las gracias que podemos estar un día más aquí, en el día del Señor, para alabarte y glorificarte, para oír tu palabra, Señor, y también para participar en esta santa cena que tuvimos hoy en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, de que podamos acercarnos en la mesa. Y hoy estamos reunidos en este tiempo para oír tu palabra. Haz, oh Dios, que nosotros podamos poner atención, ministra nuestras almas, oh Dios, y que podamos estar atentos y tomar notas también, Señor, para que nosotros también podamos presentar el Evangelio como tú nos has llamado a hacer. Todo es para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Y el título de este sermón es El impacto del Evangelio. El impacto del Evangelio. Y esta mañana vamos a estar aquí en los versículos 37 al 41. Y vamos a ver 3 puntos aquí. Vamos a ver el primer punto: traspasados y heridos. Traspasados y heridos. Eso está en el versículo 37. Traspasados y heridos. Y el punto 2, número 2, es el remedio. El remedio, 38 al 40. El punto 2, el remedio. Y el punto 3 es los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra en el 41. Estamos aquí, vamos a comenzar con el 37. Dice: al oír esto, al oír que Jesús el Nazareno fue el varón aprobado por Dios, por medio en quien Dios hizo milagros, prodigios y señales. Al oír que Jesús es quien derramó el Espíritu Santo a su pueblo, como Dios lo había prometido. Estos son los puntos, ¿verdad?, de Pedro, porque aquí dice: al oír esto. Aquí Pedro les había dicho de que por Cristo, por Jesús, es que recibieron el Espíritu Santo, como Dios lo había prometido, por medio del profeta Joel. Al oír que a Dios lo levantó, al Señor Jesucristo. Él es el Cristo sobre el que escribió David en el Salmo 16. Que su Señor, hablando de Jesús, iba a morir, pero que no iba a quedar su alma en el Hades. No iba a haber corrupción. Al oír, cuando David escribió en el Salmo 16, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor, ese primer Señor está hablando del Padre. Le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por
Amén. Y miramos aquí que se hace la pregunta el Señor Jesús en Mateo 22, 41, 46. Yo lo voy a leer, usted lo puede anotar, porque aquí el Señor Jesús explica por qué David le llama Señor. Porque cuando leemos los evangelios, miramos de que el pueblo, cuando miran a Jesús, ¿qué le dicen? Hijo de David. Cuando lo miran, dicen hijo de David. Pero el Señor aclara esto en Mateo 22, 41, 46. Yo lo voy a leer. Dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pues como David en el espíritu, porque ellos contestaron, el hijo de David. El 46 dice, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nos podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque mi hijo Ángel, yo soy su padre, ¿verdad? Y no soy su hijo. Y no puede ser lo mismo, ¿verdad? Aquí cuando Cristo se encarnó, Él era hijo de David, porque Dios le había prometido a David de que de su descendencia iba a venir un rey y que él iba a estar en el trono y iba a tener un dominio para siempre, un reinado para siempre. Y como él se hizo carne, se hizo hombre, él se hizo ese hijo de David, donde venía la promesa. Y él era hombre, ¿verdad? Porque acuérdense que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero como Él es Dios, Él le puede decir a Jesús Señor, porque es el Señor de David. Por eso el Señor, miramos que en su naturaleza, Él tiene dos naturalezas. Él es Dios, pero a la misma vez Él es hombre. Ahora usted ya sabe cuando lea los evangelios y miren de que la gente le dice hijo de David, porque él era el prometido Cristo que iba a venir, de la descendencia de David. En ese nivel se puede decir, David sí era, ¿verdad? Padre de la fe, se puede decir, Jesús era hijo de David, porque era de la descendencia. Los dos eran del tribu de Judá también. De ahí va a venir el Cristo. Siéntate a mi diestra. Estaba profetizando lo que el Padre le dijo a Jesús cuando ascendió después de cumplir su misión, de salvar a su pueblo de sus pecados. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quién eran los enemigos del Señor Jesús? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos de Israel. Estos hombres que tenían en común eran, entre comillas, los hombres espirituales de ese tiempo. Pero no solo ellos, los enemigos eran los romanos. Satanás, ¿verdad? Que siempre tentaba al Señor. Ese es el enemigo de Jesús. El mundo que está siempre contra él. Y el último enemigo es la muerte. Y es cuando el Señor mate, se puede decir, mate a la muerte, es cuando Él va a regresar por su iglesia. Al oír esto, dice el versículo 37, oyeron el evangelio de Jesús, que Él murió, resucitó y ascendió. Y después de dar este rico, histórico sermón, Pedro, ¿sabe qué oyeron también? El juicio sobre ellos, el veredicto que cayó sobre ellos. Porque mire el versículo 36. Ahí en el capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Ahí está el castigo, ahí está el juicio, es más. Es el juicio que cayó sobre ellos. A ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y ahí es donde llegamos al 37, al oír esto. ¿Qué pasó cuando oyeron todo esto? Se compungieron de corazón. Y aquí miramos el primer punto. Traspasados y heridos. Traspasados y heridos. La palabra compungieron o compungido no se ha traducido literalmente. Porque literalmente la palabra griega aquí es atravesar, cortar, perforar completamente, como una espada. Aquí como le hicieron más emocional la palabra, ¿verdad? Pero la palabra es cortar al corazón. Y tiene sentido porque ¿qué es la palabra de Dios? Es la espada de doble filo, de dos filos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios penetró sus corazones. Dividió el alma y el espíritu de estos que estaban oyendo. Entró en ellos. Se compungieron de corazón. Cortó y abrió sus corazones. Y el pecado y la maldad de ellos fue revelado. Se vieron culpables del crimen más horrendo de la historia humana. De matar al hombre inocente. Al Hijo de Dios. Al mismo Dios que ellos dicen que adoran. Y se llenaron de remordimiento. Esta es la reacción de algunos ahí. Se compungieron de corazón y después buscaron consuelo y perdón. Note lo que dice aquí. Y dijeron a Pedro, estamos ahí en Hechos 2. Y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Los judíos reconocen que son culpables y después de burlarse de los apóstoles, ellos le pidieron consejo a Pedro y a los 11. Imagínense, se están humillándose ahí. A los mismos que se estaban burlando, ahora piden, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Se ve el impacto del evangelio en sus vidas. Siempre hay una reacción al evangelio, mis hermanos, sea buena o sea mala. Y aquí fue buena la reacción, ¿verdad? Buena en el sentido de que reconocieron de que habían crucificado al Señor Jesucristo y que ellos eran culpables. Pero también hay otra reacción que no es muy buena, una mala, a lo contrario. Solo hay dos ocasiones donde encontramos esa frase compungieron de corazón. La otra se encuentra en Hechos 7. Y vamos ahí, a Hechos 7. Porque esa frase, compungieron de corazón, o ser traspasados en el corazón, se encuentra solo una vez más en la Biblia. En el capítulo 7. Ahí en el versículo 54. Aquí es donde Esteban acaba de dar su sermón. Y note aquí lo que dice la palabra de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, note, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Note las mismas palabras que Pedro compartió también. Y dice el 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es decir, corrieron hacia él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Note esa reacción al evangelio. Aquí el discurso de Esteban tuvo un impacto, causó una reacción del público.
pero fue una reacción de ira. ¿Y qué fue lo que les causó esta reacción? Mire el versículo 52. ¿A cuál de los profetas, ahí en el capítulo 7, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Otra vez viene ese veredicto, ¿verdad? Ese juicio sobre ellos de que ellos son culpables de matar al justo. Y se sintieron ofendidos. Y esto les causó enojo, ira. Dice el 54, crujieran los dientes contra él. Crujían los dientes contra él. Cuando leemos la palabra de Dios y miramos al Señor Jesucristo, cuando Él se refiere al infierno, ¿qué dice que va a pasar ahí? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora usted puede ver que cuando el Señor dice eso, cuando la gente está ahí, está crujiendo sus dientes, es que están enojados contra Dios. Yo antes pensé que era como un dolor. Pero es un enojo, una ira que tienen contra el Dios Santo que los puso ahí. Porque lo podemos comparar con lo que hicieron contra Esteban. Cuando oyeron de que ellos eran culpables, se enojaron y apedradaron a Esteban. El crujir de dientes es de estar enfurecidos, llenos de ira. Y note de que el impacto del evangelio a ellos no fue de remordimiento, no se arrepintieron por lo que habían hecho. Y no nos debe de sorprender esto, mis hermanos. A mí ya no me sorprende ver y oír las reacciones de disgusto de la gente al oír el evangelio al nombre de Jesús. Háblele al mundo contra sus ídolos, contra su mariología o, ¿cómo se dice? Mariolatría. Marialotría. De sus borracheras, contra la fornicación, envidia, adulterio, todo el pecado que tiene el hombre. Y no solo eso, porque les debemos de decir que son culpables, pero también les damos la solución, el escape al Señor Jesucristo. Y díganles de que Jesús es el único camino y que Jesús es la única verdad. Y de que Jesús es el único que les puede dar vida. Y va a ver su rostro como si mordieron un limón. Y Pablo claramente nos dice de esto, mis hermanos, de que va a haber esa reacción. En 2 Corintios 2, 5 al 16, usted puede poner ahí la reacción al evangelio. 2 Corintios 2, 15 al 16. Dice así la palabra, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos una rica aroma para Dios, porque estamos en Cristo. Es porque Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio que despide una rica aroma hacia Dios. En el Antiguo Testamento eso es lo que pasaba cuando traían el cordero, los corderos, los sacrificios, los becerros al altar, ¿verdad? Despedida como un aroma para Dios, un sacrificio. Y los que están en Cristo, mis hermanos, porque Cristo es el sacrificio, ¿verdad? De Dios, el Cordero de Dios. Él despide una rica aroma, ¿verdad? A Dios. Y los que se salvan, y así como cuando uno está en la parrilla, se puede decir asando, como nuestro hermano Mario, ¿verdad? Estaba ahí asando las hamburguesas y los hot dogs. ¿Y qué pasó? Ese olor se le penetró en su ropa, en su pelo. Y así es, mis hermanos. Entre más estamos en la presencia del Señor, más se va a penetrar el Señor en nosotros.
Y cuando caminamos se va a estar despidiendo esa aroma, ¿verdad? Y cuando nos encontramos un cristiano, ¿verdad? En un lugar, wow, gloria a Dios, hermano y hermana. Más si es alguien que no conocemos, ¿verdad? Wow, tú eres un creyente, sí, yo soy cristiano, gloria a Dios. Los gozamos, despidiendo el aroma. Pero ¿qué de los que no comen carne? ¿Verdad? Nosotros cuando huelemos la parrilla, la carne asada, oh, wow, qué rico huele. Pero los vaganos, así se dice, veganos, paganos, no sé si son paganos, pero los veganos, ¿verdad? Que no comen carne. No voy a decir que ellos son, ¿verdad? Que no son salvos, pero aquí miramos que en los que se pierden, olor a muerte. Dice, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. A los que no están en Cristo, es un olor feo, como ajo, o como la suciedad del perro, ¿verdad? Uf, como muerte, exacto. Un cuerpo que está ahí tirado, ¿verdad? No sé si ustedes han huelido un cuerpo muerto. Yo he olido una rata muerta y eso, uf, huele feo. Pero, pero miramos ahí de que para los que somos salvos es un aroma rica, que estamos en Cristo, pero los que no, huelemos a muerte, como un cuerpo muerto. Así como es hoy, así fue antes. No ha cambiado nada. No hay nada nuevo bajo del sol, dice la palabra de Dios. La misma reacción al evangelio, unos les encanta y a otros no. Pero a esos judíos quien Pedro le estaba predicando ahí, fue un aroma rica para ellos. Porque fueron cortados en el corazón, en una manera buena. Dice, regresando a Hechos 2:37. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero no solo los cortó con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. La espada tiene dos filos, porque con una corta, duele, penetra en los corazones. Pero con el otro filo, ¿qué hace? Sana esa herida. Y aquí miramos el segundo punto, el remedio. Porque acuérdense, el evangelio son las buenas nuevas. Pero para que sean buenas, debemos dar las malas primero. Y eso de que usted, señor o señora, es pecador. Usted ha quebrado la ley de Dios y va al infierno. Pero Jesús ya pagó por sus pecados, si se arrepiente y pone su fe en Él. Y aquí miramos que Pedro no solo los deja así a ellos, pero les da el remedio. El 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dijo que se arrepientan, es decir, reconocer que son pecadores y enemigos de Dios. No solo pecadores, sino enemigos de Dios. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Pero dígale lo contrario, que es lo contrario. Si no tienes a Cristo, eres enemigo de Dios. Esto es lo que los apóstoles juntos con los otros discípulos hicieron. ¿Qué es eso? De bautizarse cada uno. Ellos también se bautizaron. Pero aquí dice Pedro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles, ellos se bautizaron también, pero no se dice en qué nombre fueron bautizados. Pero aquí donde dice en el nombre de Jesús, mis hermanos y hermanas, debe usted saber de que, es decir, en la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús es decir, en la autoridad. Al Señor bastantes veces le preguntaron, ¿quién te ha dado esta autoridad? ¿Verdad? Es para decir como
el poder, ¿verdad? El nombre. Y aquí lo que Pedro está diciendo es de que si se van a bautizar ustedes, se están identificando con Jesús como el Cristo. Y eso es tremendo, mis hermanos, bautizarse en el nombre del hombre que mataron, que son culpables de matar al Cristo. Y quizás nosotros lo llevamos algo ligero, ¿verdad? Pero para decirle de, wow, me tengo que bautizar en el nombre del que acabamos de matar. Pero nosotros también, mis hermanos, cuando nosotros bautizamos, nos estamos muriendo juntamente con Cristo, porque nosotros éramos culpables también de su muerte, por nuestros pecados, porque por nuestros pecados murió. Quizás nosotros decimos, pues no estábamos ahí, no matamos al Señor, pero Él murió por nuestros pecados. Estamos culpables de la muerte de Cristo, si no recibimos la gracia y el perdón. Y Romanos 6:4 nos habla de eso. Romanos 6:4, hablando de el bautismo y el símbolo que representa el bautismo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un símbolo de lo que hemos nosotros muerto con Cristo. Eso es lo que simboliza, de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Cuando somos sumergidos, ¿verdad? Esa es la muerte de Cristo. Pero cuando salimos del agua, tenemos vida eterna en Cristo. Nueva vida. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que el Dios ha hecho Señor y Cristo. Bautizados en el nombre de Jesús significa que están prometiendo su lealtad al Señor Jesucristo. Por eso dice en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, todos los pecados de estos judíos. El más grave es que prendieron, mataron por crucificación al Hijo de Dios. Bautizar para el perdón de pecados, mis hermanos, es el mismo bautismo de Juan el Bautista. Porque ahí en Marcos 1:4, ahí nos habla de lo que estaba haciendo Juan cuando él bautizaba. En Marcos 1:4 lee así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y Pedro qué dijo? Arrepentíos, note, y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí en Hechos 2:38. Lo que yo encontré en mis estudios, mis hermanos, es que así como Juan el Bautista, Pedro aquí en el versículo 38 se está dirigiendo a los judíos. Acuérdense que había una gran fiesta, el Pentecostés, y ahí estaban todos los judíos. Lo que dice aquí Pedro, bautizarse y recibir el Espíritu, no es el patrón que encontramos en el libro de Hechos. Y yo ahorita se lo voy a decir, vamos a llegar a ese punto, pero se lo quiero decir ahorita, de que hay una secta, ¿verdad? Pentecostés, de que ellos piensan, se llaman solo Jesús. Ellos piensan de que uno, para ser salvo, debe de ser bautizado y debe de hablar en lenguas. Y ellos usan este versículo 38. Porque eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Bautícese cada uno, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibís el don del Espíritu Santo. Pero cuando miramos, ese no es el patrón de toda la historia. Porque en Hechos miramos de que la historia de Cornelio, Hechos 10:44. Acuérdense, ellos dicen bautizarse, como dice la Escritura, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo.
Pero cuando miramos la historia de Cornelio, no es así, ¿verdad? Por revelación de Dios, Pedro va a Cornelio y él va a compartir las buenas nuevas con Cornelio y su familia. Y en Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, compartiendo el evangelio con Cornelio y su hogar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Note, ¿qué no hicieron? No fueron bautizados para recibir el Espíritu Santo. Estaban oyendo el evangelio y llegó ahí el Espíritu Santo mientras oyeron las buenas nuevas. Yo sé que no vamos por experiencia, mis hermanos, pero ahí ese cuadrito, yo lo chequeo, ese cuadrito, porque eso es lo que me pasó a mí. Estaban compartiendo el evangelio conmigo y el Espíritu Santo me llenó en ese momento cuando estaba oyendo el discurso, como Cornelio, ¿verdad? Ese es el poder del evangelio. Pero note, hacer el bautismo esencial para la salvación y para recibir el Espíritu Santo es negar esta parte de la Escritura. Por eso no es un patrón, ¿verdad? De bautizarse y después va a recibir el Espíritu Santo. Por eso no debemos de poner nuestra doctrina en solo un versículo. Ese es el punto que estoy haciendo. Hay una secta que usted se va a encontrar con esa secta. De que ellos piensan de que uno se debe de bautizar para recibir el Espíritu Santo y el don de lenguas, para que uno pueda confirmar que es salvo. Y en Hechos 8, también miramos la escena de Felipe, donde él está anunciando el evangelio a los samaritanos. Aquí estamos viendo que ya se está expandiendo el evangelio. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Que iban a ser testigos ahí en Jerusalén y en Samaria. Vemos que ya está creciendo, está divulgando el evangelio. Porque aquí en Hechos 12 dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note, ahí otra vez el evangelio predicado, hablando de Jesucristo. Dice el 14, ahí también en Hechos. Vamos al 14, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice el 17, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora miramos que 3 situaciones: el bautismo, reciben el Espíritu Santo; hablando el evangelio, predicando el evangelio, ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí miramos la escena de que los apóstoles pusieron las manos sobre la gente y recibieron el Espíritu Santo. Note que no se contradice, no hay una fórmula. El Espíritu Santo se mueve y se ha movido así. Hay situaciones donde la gente se bautiza y cuando salen de la agua sienten el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay que, la única razón que comparto esto es para que ustedes estén preparados, porque va a venir esa secta y no es bueno poner nuestra doctrina en solo un versículo. Pero ¿qué es lo que practica la iglesia hoy en este día? Nosotros practicamos lo que el Señor dijo, el mandamiento que Él nos dejó en Mateo 28, 19, la gran comisión. Porque otra cosa que ellos dicen también es de que debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús. Esa es otra doctrina. Debes de ser bautizado en el nombre de Jesús. Si no eres bautizado en el nombre de Jesús, no es un bautismo, dice. Pero lo que nosotros, la iglesia, hemos practicado, porque esta secta solo salió hace unos años, 100 años quizás, sí, eso. Pero la iglesia practica el mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que practicamos la iglesia, la verdadera iglesia, que estamos en Cristo. No hay salvación en las aguas bautismales, porque la salvación es por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes.
Y pienso que comprobé, mis hermanos, por lo que acabamos de ver, de que no hay una fórmula nomás. El Espíritu Santo obra como va a obrar y a la iglesia nos queda bautizar como Él nos dijo que bauticemos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa de recibir el Espíritu Santo fue profetizado por Joel, ya sabemos eso, capítulo 2, 38, 38 al 39 parece que es. Y aquí Pedro en Hechos 2:17, él había citado a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Nuestro Dios Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. El Dios que obra a través de las generaciones, mis hermanos, no solo fue el Dios de Abraham, acuérdense, fue el Dios de Abraham y después su hijo Isaac y después Jacob. Es un Dios que trabaja, Él obra tras las generaciones, mis hermanos. Y nosotros debemos de orar que el Señor siga trabajando en nuestras generaciones hoy, en las generaciones después de nuestros hijos, para que ellos también puedan ser salvos. Y que el Señor nos conceda ver ese fruto un día. Porque para vosotros es la promesa, dice aquí. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, dice aquí el 39. Los que están lejos, hay que enfocarlos ahí. No solo los judíos que vivían ahí en Jerusalén. Recuerden que habían muchos judíos de diferentes lugares del mundo que llegaron ahí a la fiesta de Pentecostés. Todos los judíos que se encontraban lejos, ¿verdad? Esta era promesa para ellos. Pero ¿qué de los gentiles? Nosotros, los mexicanos, los salvadoreños. La semana pasada leímos en Números 11, si se acuerdan. No vamos a ir ahí, pero acuérdense que en Números 11 estaban ahí los 70 que Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Agarró el espíritu que tenía Moisés y se los puso a los 70. Y acuérdense que habían 2 que no llegaron al tabernáculo, ¿verdad? Eso éramos nosotros, se puede decir. Porque nosotros somos los que estábamos lejos. No estábamos ahí en Jerusalén. Nosotros estamos lejos. No solo, ¿cómo se puede decir? Geográficamente en el mapa, pero también lejos espiritualmente. Lejos de Dios. Porque éramos gentiles, paganos. Pero note lo que dice aquí Pablo en Efesios 2:13. Hablando de nosotros que estábamos lejos en un tiempo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso Pedro puede decir, no solo hablando de los judíos que estaban ahí, los que estaban lejos, pero los gentiles también, de que nosotros estábamos lejos espiritualmente del Señor. Nosotros no teníamos ninguna promesa, ningún pacto. Y sin Cristo no la tenemos, hermano. La única razón que usted tiene las promesas de Dios es porque tiene a Cristo. Y usted está en Cristo, porque todas las promesas de Dios en Cristo son amén y amén. Eso no importa que no somos judíos. Ahora por la sangre de Cristo nos hemos acercado a la presencia de Dios. Aleluya. Y recuerde que el Señor les dijo a los discípulos, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin de toda la tierra, la último de la tierra. Pedro sabe que apenas están testificando allí en Jerusalén, más cercana, ¿verdad? La ubicación más cercana, ahí en Jerusalén. Faltan los que están lejos, hasta lo último de la tierra, que tienen en común todos estos. ¿Qué tienen en común estos? Mire el versículo 39 ahí.
nos da la respuesta. La última parte del versículo 39 en Hechos 2. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No importa si es judío, cercano, o un gentil, lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay una cantidad, mis hermanos, un número que solo Dios sabe. Aquí dice, ¿cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Eso nos dice que hay un cierto número que va a llamar al Señor. Y cuando esa alma, esa última alma sea llamada, salva, es cuando va a regresar el Señor por su iglesia. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Pedro testificó y exhortó. Siguió testificando del Señor, siguió testificando del Evangelio, las maravillas de Dios. Y a la vez que dice que hizo, exhortó. Es interesante, mis hermanos, porque nosotros nos hemos acostumbrado a tener un tiempo de testimonios, de testificar de las maravillas de Dios. Pero no tenemos un tiempo de exhortación. Porque aquí eso es lo que hacía Pedro. Él testificaba, pero a la vez exhortaba. Y aquí nos da un ejemplo de lo que él les exhortaba. ¿Qué dice aquel 40? La segunda parte, ser salvos de esta perversa generación. Aquí hay un ejemplo de la exhortación. Leemos que la promesa es para los creyentes y sus hijos, ¿verdad? Las generaciones cristianas. Pero note, aquí Pedro les advierte que sean salvos de esta perversa generación. La generación entre ellos que mató al Señor, directa o indirectamente. Y perversa, aquí definí esta palabra perversa, es de una persona o una acción que muestra un deseo deliberado y obstinado de comportarse de una manera irrazonable o inaceptable, a menudo a pesar de las consecuencias. Esa es una persona perversa, cuando no le importa las consecuencias. Y hace cosas irrazonables y inaceptables. Y ayer mi hijo y yo íbamos en el carro. Y de repente él me dijo, oh, ¿miraste esto? Y le dije, ¿qué? No lo vi. El rótulo. Y le dije, no lo vi. Y me dijo, esa es una banda de rock que se llama Cáncer Cristo. Yo le dije, ¿Cáncer Cristo? Me dijo, sí. Me dijo, ellos cantan contra Cristo. Blasfemias contra Cristo. Imagínense. Y yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Toda la música que ellos hacen es contra Cristo. Por eso se llaman Cáncer Cristo. Cáncer. No, cáncer como la enfermedad cáncer. Porque también la palabra cancel, ¿verdad? Cancel. Cancelar. Pero este es Cáncer Cristo. Y cantan abominaciones contra Cristo. Esto se puede decir un ejemplo de la perversa generación. Y yo le dije en nuestra conversación, le dije, ¿sabes qué? La ironía, si se dice así, la ironía, sería de que si ellos, cáncer le pegara a ellos por hablar esas cosas contra Cristo. Pero miramos de que había una generación también en el tiempo de Pedro. Y podemos ver esta generación desde el tiempo de Caín. Porque de la descendencia de Caín, acuérdese, Caín mató a su hermano. Y después la descendencia de esa generación de Caín vino maldita, malos, perversos. Y esa generación ha venido y ha venido. Es la generación anticristo en la que vivimos hoy. Que no quieren a Dios en las escuelas. Quieren hablar y enseñar a los niños de la evolución.
que no existe Dios, que el niño se puede sentir como una niña y ser niña, que la niña se puede ser varón, hasta el punto que le dicen a las niñas se pueden cortar los pechos, a los niños se pueden cortar su miembro sin hablar con su madre o su padre, imagínense. Ahora ya no se debe firmar, ya no es necesario firmar. Ahora yo llevé a mi hija al doctor aquel día y llaman a los niños primero. Yo me paré y me dijeron, no, espérate, queremos hablar con tu hija primero. Y le hacen preguntas ahí. Y le hacen preguntas, ¿cómo te sientes? Hasta la pregunta, ¿has estado con alguien? Imagínense. Perversidad a los niños. Mi hija me dijo de que hasta se sorprendió la enfermera cuando mi hija le dijo, no necesito ningún examen no, yo no he estado con nadie. Hasta se como que hizo así los ojos, ¿verdad? Esa es la generación perversa en que vivimos. Todo lo que es contra Dios. Tener una banda que se llame Cáncer Cristo, imagínense. Blasfemando al mismo Dios que les da vida a ellos. Vivimos una generación perversa. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que dice Isaías 5:20. Ay, dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo lo contrario contra Dios. Esa es la generación perversa. Contra todo lo que es santo, justo, bueno. Todos los asuntos piadosos. La iglesia. Contra todas estas cosas de Dios. Y esa generación estaba en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Por eso Pedro les dice, ser salvos de esta perversa generación. Pero entre esa generación perversa siempre ha existido un remanente. Que Dios ha guardado a los que Él ha llamado. Y nos lleva aquí al tercer punto. Los que recibieron su palabra. El 41 dice, así que los que recibieron su palabra, las palabras de Pedro, el evangelio, la exhortación de escapar esta perversa generación. Ellos recibieron su palabra. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note eso. Así es la orden, ¿verdad? Oímos el evangelio, así debe de ser. Oímos el evangelio y ¿qué pasó con nuestro hermano Juan y nuestra hermana Dani? Se querían bautizar. Porque ellos fueron cortados, ¿verdad? Con la espada, con la palabra de Dios. Y se querían bautizar y se bautizaron. ¿Y qué dice aquí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aunque hay una generación perversa y vivimos una perversa generación, está ahí el remanente. De que cuando oyen, escuchan el evangelio, el llamado, ellos aceptan y creen la palabra, el evangelio. Porque ¿qué nos dice Romanos 1, 16 y 17? Hablando del poder de Dios. Acuérdense, mis hermanos, porque la gente anda buscando el poder de Dios. La unción de Dios. Pero ¿qué dice aquí Romanos? Dice Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aunque vivimos por la fe entre la generación que niega a Cristo, una generación perversa, el evangelio es más poderoso para salvar, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. En la conversación con mi hijo
de esa banda de rock no terminó ahí. Seguimos hablando un poquito. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no me sorprendería si el Señor salva a esos hombres para usarlos como un testimonio del poder y la bondad de Dios, para que Él sea glorificado en su misericordia, en su gracia. Porque aunque ellos estén hablando todas esas cosas, el poder está en el Evangelio y nuestro Dios es más poderoso todavía. Él transforma los corazones, así como lo hizo conmigo y como lo hizo con ustedes. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 almas fueron convertidas y bautizadas. Se añadieron ahí 3,000 almas que oyeron el evangelio. Y se oye como un número grande, y sí es. Pero acuérdense que habían como 2 millones, 3 millones de judíos, de gente que estaba ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y quería compartir con ustedes también esta frase, llamados, porque eso es importante. ¿Sabe de dónde agarramos la palabra iglesia? De la palabra griega llamados. Eclesia. Así se dice en griego, o estoy tratando de decirlo en griego. Eclesia, que literalmente significa los llamados. Acuérdese de eso, porque nosotros que estamos aquí reunidos, la iglesia, todos fuimos llamados. Amén. Separados del mundo. Somos llamados de diferentes tradiciones, diferentes culturas, diferentes trasfondos. Romanos 1:6 dice, entre cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aleluya. Si usted está aquí hoy, usted es un creyente, usted ha sido llamado para ser de Cristo Jesús. Usted le pertenece al Señor Jesucristo. Cuando el Señor oró por los discípulos, pastor mencionó eso hoy en esta mañana, en Juan 17, cuando el Señor oró por sus discípulos. Juan 17, 15, 16 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esos somos nosotros, mis hermanos, que somos llamados, escogidos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Estamos entre una generación perversa, ¿verdad? Pero no somos de esa perversa generación. Cristo es la cabeza, pero nosotros hemos sido llamados, santificados, apartados para formar el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia, mis hermanos. Aleluya. Con eso voy a concluir hoy en esta mañana. Vimos 3 puntos. Traspasados y heridos. El Evangelio hizo esa obra que la palabra hace. Porque es el poder de Dios, el Evangelio. Y fueron heridos con la palabra de Dios. Compungieron de corazón, dice la palabra. El punto 2, el remedio. Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús por el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. También les dijo que se salvaran de la perversa generación donde ellos vivían. Es el mismo mensaje hoy. Que nosotros nos apartemos de esa perversa generación. Y el punto 3, los que recibieron su palabra. Eso lo miramos en el versículo 41. Y es un recordatorio para nosotros que hemos recibido la palabra, de apartarnos de la perversa generación que nos contamina, tiene una influencia en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, hermanos. Debemos de orar y ser diligentes, compartir la palabra con nuestros hijos porque se van a perder. Que el Señor nos ayude. Amén. Hay que ponernos en pie y con esto vamos a concluir nuestro tiempo. En esta tarde vamos a regresar para concluir con el capítulo número 2.
Y vamos a continuar en nuestra serie de Hechos en noviembre, mis hermanos, en la tarde. Pero primero, hoy en la tarde vamos a estar en lo último del capítulo 2 de Hechos. Hay que orar juntos, hermanos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre. Estamos agradecidos contigo, Señor, que tú nos has salvado, Dios, que tú nos has llamado, que somos parte del cuerpo de Cristo, Señor, y que nos amamos unos a los otros, porque tú primero nos amaste a nosotros, oh Dios. Podemos amarte a ti y amar a tu pueblo. Gracias, oh Dios, que tu misericordia vino a nuestras vidas, que pudimos oír el Evangelio, Señor, y cortó nuestro corazón. Y esa espada de dos filos, Señor, no solo nos cortó, pero sanó nuestra herida con las buenas nuevas, con tu Espíritu Santo que llenó nuestras almas, transformó nuestros corazones. Y te pedimos hoy en esta mañana, Señor, que si te concedes, Señor, si puedes, oh Dios, por tu misericordia, hacer lo mismo con nuestras generaciones, con nuestra familia, con nuestras amistades, oh Dios. Que tu misericordia llegue a nuestros hogares, para que ellos también, Señor, puedan escapar de esta perversa generación, oh Dios, como tú lo hiciste con nosotros. Guarda a nuestros hijos, Señor, que van a las escuelas, a nuestros hermanos y hermanas que van al trabajo y que siempre están ahí entre esa perversa generación. Danos la fortaleza que necesitamos, oh Dios. Que tu Espíritu nos mantenga, que nos guarde y que tu palabra, Señor, more en nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. Y perdónanos porque reconocemos que somos pecadores. Perdónanos, oh Dios, y límpianos con esa sangre preciosa del Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Así nuestro pastor con nosotros, hermanos, Dios les bendiga.